Primera de Corintios 3, del 9 al 11. Dice así el apóstol Pablo: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces él está hablando de la agricultura y ahora se pasa a la arquitectura. ¿Sí? Primero decía, ustedes son labranza de Dios. Y luego dice, pero también son edificio de Dios. Así está comparando el apóstol Pablo a la iglesia. ¿Y cuántos somos iglesia del Señor? Entonces nosotros también somos labranza de Dios y edificio de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Mire lo que dice el versículo 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Diga conmigo: Jesucristo. No todos, Jesucristo. Mire, hermano, cuando usted menciona ese nombre es sobre todo nombre. Y en ese nombre hay poder, ¿verdad? Cuando decimos Jesucristo, tiembla la tierra y tiembla el infierno, hermano. Alabado el nombre del Señor, gloria a su nombre. Ahora en Guatemala hay tantos edificios que están construyendo, ¿verdad? Uno va por todos lados y mira edificios en construcción. Fíjense que de mi casa hacia acá son 20 minutos así cuando no hay tráfico. Y desde allá acá, en el camino de esos 20 minutos, miro en estos días, porque los están construyendo, 3 grandes edificios, solo en el camino donde yo vengo. Y si uno va a otras zonas, a otros lugares de la ciudad de Guatemala, hay edificios en construcción por todos lados ahora. Uno hubiera pensado que después de la pandemia iban a pasar tiempo sin construcción. Y es cuando más construcciones hay, ¿verdad? Hay muchos edificios. Y uno se puede preguntar, ¿quiénes serán los dueños de ese edificio? ¿De dónde sacarán los recursos para construir tanto? Bueno, quiero decirle que la iglesia, que según el apóstol Pablo es edificio de Dios, o sea, la iglesia que somos nosotros, ese edificio es del Señor. Ese edificio es de Dios. Usted mira un edificio en construcción y se pregunta, ¿de quién será ese edificio? ¿Quiénes serán los dueños? Bueno, con respecto al edificio que es la iglesia, no hay que preguntarse quién es el dueño. Ese edificio es de Dios. Amén. Ese edificio es de Dios. Diga conmigo, ese edificio es de Dios. Es de Dios, es del Señor. Le pertenece a Dios. Entonces, ahorita que estamos viendo tantas construcciones, podemos ahora aprender lo que es la iglesia. Primero, un edificio. Imagínense usted un edificio que estén construyendo cerca de su casa o de camino a su trabajo y piense que esa es la iglesia de Cristo. Y entonces usted va a decir, ese edificio que es la iglesia es de Dios. No hay ningún otro dueño, Dios es el dueño. Y si Dios es el dueño, esa construcción no va a parar.
y está bajo su bendición. Amén. Ahora, aprendamos un poquito de la iglesia entonces. En el versículo 10 de Primera de Corintios 3, aquí el apóstol Pablo habla de 4 elementos básicos de la construcción. Ahí están los elementos básicos de la construcción. ¿Y cuáles son? La gracia de Dios que me ha sido dada. Segundo elemento, el arquitecto. Tercer elemento, el fundamento de una construcción, de un edificio. Y cuarto elemento, la edificación. La gracia de Dios, el arquitecto, el fundamento y la edificación. Ahí están los 4 elementos de una construcción. Y eso se aplica a la iglesia, a nosotros como iglesia, a la iglesia del Cordero de Dios. Miremos el primer elemento, la gracia de Dios. ¿De dónde sacarán, decimos, tanto recurso para edificar ese edificio? Decimos cuando vemos un edificio en construcción. Bueno, ¿de dónde vienen nuestros recursos para edificar la iglesia, para formar la iglesia, para trabajar en la iglesia, para hacer la obra de Dios? De la gracia de Dios. Diga conmigo, nuestros recursos vienen de la gracia de Dios. ¿Qué es imposible con la gracia de Dios? Nada. Con la gracia de Dios todo se puede lograr, mi amado hermano. Aleluya. La Biblia dice que el apóstol Pablo dijo, la gracia de Dios ha sido suficiente en mí, para mí. He logrado todo lo que he logrado por la gracia de Dios. Son los recursos. Y nunca nos va a faltar la gracia de Dios. Siempre va a haber provisión en su gracia, sabiduría, fuerzas, ideas, personas comprometidas, porque la gracia de Dios está edificando su iglesia. La gracia de Dios es nuestro recurso. Gloria a su nombre. Todo es posible con la gracia de Dios. Tenemos una fuente inagotable de recursos espirituales para edificar la iglesia por la gracia de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos han declarado ese versículo? ¿Por qué lo puede? Por la gracia de Dios en usted. La gracia de Dios es suficiente. Aleluya. La gracia de Dios nos basta. Gloria a su nombre. Y nunca va a faltar. El edificio no se va a quedar detenido. ¿Ha visto usted edificios detenidos por falta de recursos? Yo he visto varios, casas que se quedan a medias y abandonadas porque ya no se tuvo recursos. Se murió el dueño que estaba construyéndola y se quedó a medias. Pues yo le quiero decir que los recursos nuestros nunca se van a terminar y el dueño del edificio nunca va a morir, porque ya murió por nosotros y resucitó y está vivo, está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Y ese edificio no para de construirse. La iglesia del Cordero de Dios, mírela como un edificio. No diga, ya no va a continuar la iglesia. ¿Acaso la gracia de Dios ya se agotó? Pues eso no va a parar.
Que nosotros nos muramos no quiere decir que se pare la obra. Que alguien diga ya no trabajo en ese edificio no quiere decir que se va a detener la obra, porque los recursos vienen de la gracia de Dios. El arquitecto, ahora, yo como perito arquitecto, ¿quién es un arquitecto? Un diseñador. Ojo a esto, el arquitecto no es el dueño del edificio. El arquitecto es el que recibe el diseño y el que dirige la construcción, haciéndole caso al dueño del edificio, que es Dios. El arquitecto no es el dueño. Y en ese caso el arquitecto de un edificio o una iglesia es el pastor que Dios puso en ese lugar. Porque ¿quién más? Es la cabeza que Dios ha puesto ahí. Por ejemplo, en esta iglesia han habido básicamente 3 arquitectos. El hermano Juanito, que el Señor le habló a él y le dijo: este es el diseño que vas a tomar, hijo mío. Esto lo vas a hacer así, tú vas a dirigir esta obra. El arquitecto es el que recibe el diseño y el que dirige la obra y le tiene que dar cuentas al dueño. Luego vino el hermano Noé, otro arquitecto que Dios puso, y ahora pues aquí está su servidor. Dígame arquitecto. Ya no dígame licenciado, ¿verdad? Sino arquitecto. Y hay arquitectos. Ahora, hermano, es Dios el que pone y quita a los arquitectos. Porque el dueño del edificio es el Señor, no es el arquitecto. Y el Señor en cualquier momento, y yo estoy consciente de eso, mi amado hermano, que los arquitectos no se ponen solos, son puestos por Dios. Y Dios puede quitarlos cuando Él lo desea. El Señor puede decir: ay, este arquitecto sí que me está dañando la obra. No trabaja, no se esfuerza, no está haciendo lo que yo quiero que haga. Mira, arquitecto, te voy a tener que quitar. ¿Y usted cree que el dueño del edificio se va a quedar sin arquitectos? No. Y yo estoy consciente de eso, amado hermano. Yo estoy siempre sabido de eso. Yo lo tengo claro y presente todo el tiempo. Que a quien tengo que agradar no es necesariamente a usted ni a ninguna persona, sino al dueño de la obra, al dueño del edificio. A él le tengo que dar cuentas. Y si él me dice: haz esto, y yo como arquitecto digo: no, no me gusta ese diseño, yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Sabes qué? Quítate de acá. No nos compliquemos la vida, hermanos. Dios tiene un edificio, su gracia es los recursos que nunca van a detenerse, y Dios ha puesto un arquitecto. Y entonces hay que seguir el diseño que Dios le dio al arquitecto. Estos son los horarios de culto, amén. Esto se va a hacer ahora, amén. De esta manera se va a trabajar, amén. Y si hay algún problema, deje que el dueño del edificio se encargue de ese arquitecto. No se vaya a poner a pelear por el dueño con el dueño. El
fundamento. Ahora miremos el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Los recursos es la gracia de Dios. El arquitecto es el que Dios puso para dirigir la obra. El fundamento es Cristo y no hay otro fundamento, mi amado hermano. Él es la roca y ese fundamento que es Cristo es seguro, es estable y es indestructible. ¿Cuántos alaban al Señor? El edificio que es la iglesia no se va a caer porque está fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Ahora los edificios están diseñados para los temblores y se mecen así. Se siente rico. Imagínense estar en un edificio de 20 niveles, ¿verdad? Y hay un temblor y se hace así el edificio. Pero aunque ellos se caigan, la iglesia no se va a caer. Porque el fundamento en donde está la iglesia es indestructible. Yo a veces siento la presión del trabajo de la construcción de la obra. Se vive bajo presión. Estaba oyendo la noticia que 4 pastores en los últimos años se han quitado la vida. Porque hay una presión, tal vez si le abren puerta al enemigo. Y yo he sentido esa presión. Mire, yo he sentido, le voy a hablar de las T que he sentido. La presión de la tierra. La tierra es el ripio, el polvo. Y uno siente en la construcción la tierra. Cuando usted está construyendo algo en su casa, echando una terraza, levantando paredes, cambiando piso, un trabajito sencillo es molesto, ¿verdad? Porque hay mucha tierra, mucho polvo. Pues así es en la iglesia. Hay estrés, hay trabajo, hay cargas, hay horarios, hay programas, que todo esté bien. Yo le decía a los líderes que cuando ellos predican, por una parte descanso, pero por otra estoy ahí orando por ellos, que todo esté bien. Y cuando está la alabanza, también ahí ando, Señor, usa a los hermanos, que todo esté bien. Porque ¿quién es encargado de la edificación? Pues claro, el arquitecto. Entonces, esa es la tierra, la presión. Otra T que siento yo es la T de, ahorita le digo, de los trabajadores. Hay trabajadores que le sacan canas naranjas, azules y verdes a uno. Líderes o directores de algo, solo es un ejemplo, ¿verdad? Aquí todos los del Cordero de Dios son tan lindos, hermano. Pero hay arquitectos que lidian con trabajadores. ¿Por qué no hiciste lo que te pedí? ¿Por qué entraste tarde? ¿Por qué no pusiste esta pared donde te dije? ¿Por qué no le echaste lo que yo te dije que le echaras? Hay que lidiar con la tierra, con los trabajadores, ¿verdad? En una construcción. Otra T, los temblores y los terremotos. Ya son cosas externas, cosas, las fuerzas del mal contra la iglesia. ¿No cree usted que cada vez que hay culto hay oposición? ¿Sabe usted que hay 2 momentos en mi vida que siento mucha presión? Cuando hay Santa Cena y cuando hay bautismos. Siempre hay presión, en cada culto yo estoy bajo presión, luchando contra el enemigo. Señor, reprende al diablo, quita todo espíritu de tristeza, de temor, de rebelión en el pueblo, de personas que vienen tal vez molestas o que vienen cargadas, que vienen con problemas. Y aparte de eso, las luchas espirituales, el enemigo atacando, ¿verdad? Entonces hay tierra,
trabajadores, temblores, terremotos, pero esta T es la que más me gusta. La tranquilidad de que el edificio no se va a caer, porque el fundamento es Cristo Jesús, y pase lo que pase, el edificio seguirá creciendo adelante en construcción. Aleluya. O sea que a pesar de tener las T en contra, tierra, trabajadores, temblores, terremotos, tengo una T a favor, y ese es suficiente: la tranquilidad. Digo yo, todo va a estar bien. Se está moviendo, hay mucho polvo, pero todo estará bien, Señor, porque tú eres el fundamento de este edificio. Y a su nombre, hermanos. Mateo 16, 18, miremoslo. Mateo 16, 18. Mire esto poderoso. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte, el Hades significa muerte, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Hermano, este versículo es súper, mega, hiper poderoso. Esto es poderoso, hermanos. ¿Lo está viendo usted? ¿Quién es la roca? ¿Pedro? ¿Quién cree que Pedro es la roca? No, Pedro no es la roca. Cristo es la roca. La roca que Jesús hablaba ahí era la confesión que había hecho Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y los que dicen que Pedro es la roca, el fundamento de la iglesia, Pedro nunca dice: Jesús me dijo que yo era el fundamento. Jamás lo dice Pedro, porque Jesús nunca le dijo a Pedro: Pedro, tú eres la roca. Tú eres Pedro. Esa palabra en el original es masculina, roca o roco, un pedacito de, ¿verdad? Y sobre esta roca, esa es femenina, es una palabra en femenino. Entonces, no está diciendo el Señor que Pedro es la roca, está diciendo que la roca, que es que Jesús es el Hijo de Dios, esa es la roca, sobre él edificará la iglesia. Y no dice la iglesia. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Mi iglesia. ¿Qué dijo Jesús? Mi iglesia. Jesús la está tomando como suya, es su iglesia. Diga conmigo, es del Señor. Y mire eso, hermano: y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. A ver, diga conmigo esa frase: y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Solo las hermanas conmigo. Y las puertas de la muerte no prevalecerán. Ya sabemos quién manda en la casa. No, no es cierto. A ver, los hombres conmigo: y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Hermano, el arma más poderosa de Satanás es la muerte, pero ni el arma más poderosa de Satanás puede contra la iglesia de Jesucristo, ni la misma muerte puede derribar la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Quién puede derribar la iglesia, hermano? Dígame. Ahora, ¿quién puede detener el desarrollo de la iglesia?
Eso es imposible, porque Él la está edificando, y a su nombre, hermanos. Entonces hemos visto tres elementos básicos de la construcción: el recurso, que es la gracia de Dios; el perito arquitecto; el fundamento, que es Cristo; y por último, para terminar, la edificación. Ahora, todos debemos estar trabajando de alguna u otra manera en la edificación, no en la destrucción, no en estar estorbando a los edificadores, ¿verdad? Sino estar trabajando. Podemos trabajar en oración, podemos trabajar sirviendo, podemos trabajar de tantas maneras. Ahora yo le pregunto, ¿está trabajando en la edificación de la iglesia de Jesucristo? Porque ese edificio es de Dios. Diga conmigo: estoy trabajando. Todos debemos trabajar. Para esos edificios habrán normas de construcción. Sí, hay normas, hay reglamentos, hay requisitos. Por ejemplo, cuando usted edifica una casa, usted no puede poner legalmente ventanas en el rostro de la propiedad de alguien más. Tiene que dejar un espacio. Si esta es su pared y el vecino está acá, usted no puede hacer una ventana ahí. Tiene que correrse, no sé si 1 metro o 1,5 metros, no sé cuánto, para hacer ahí su ventana. Hay normas. Y hay normas de edificación en esta obra también. ¿Dónde tenemos la norma de edificación? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Mire, segunda de Timoteo, 16, perdón. Toda la escritura es inspirada por Dios, esta palabra útil para enseñar, para redarguir, para corregir a los trabajadores y decirles: no, eso no se debe hacer así, para instruir en justicia. Y después dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Diga conmigo: el hombre de Dios. O sea que si el arquitecto, el hombre de Dios, se mete a estudiar la palabra y hace la edificación conforme el diseño que está acá, va a estar preparado para la obra. Y los que trabajan en la construcción también van a estar preparados. Este es el manual. Y hay normas además de normas de edificación, hay también en la construcción control de calidad. Hay que controlar la calidad. Leamos Efesios 4, del 11 al 16. Mire esto: hay control de calidad. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabe usted que la Biblia habla de falsos profetas, falsos maestros, falsos testigos, falsos hermanos?
Y entonces en la iglesia, en la construcción, se tiene que tener control de calidad. Esto no tiene que hacerse en la iglesia. Esto no entra en la iglesia. Y se está enseñando ahí a todos a hacer un buen trabajo. Y al final, versículo 16, así va a quedar el edificio. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El edificio va a quedar bien hechito, bien terminadito, acabados finos, a plomo, porque hay supervisión, esto no, esto sí, porque se cumplen las normas que dio el dueño, porque se está haciendo el trabajo de edificación. Yo le invito a que no paremos de edificar esta casa, que edifiquemos, edifiquemos y edifiquemos. Y van a venir los enemigos, que es Satanás, sus demonios, a querer detener la obra, pero el Señor ha dicho que su iglesia nadie la va a detener. Y hay que ser parte de esa bendición. ¿Y a su nombre, hermanos? Bueno, y ya para terminar, y cuando usted mira un edificio ahí que se está construyendo, ¿verdad? Y dice, ¿de quién será el dueño? Pues es Dios. Y ahí están los elementos básicos, que es el recurso. Ya sabemos que es la gracia de Dios. Ya sabemos el arquitecto. Ya sabemos que el fundamento es Cristo. Y ya sabemos que todos ahí están edificándose unos a otros y haciendo la obra. Y ya cuando está terminado, ¿y para qué va a servir ese edificio? ¿Serán oficinas? ¿Serán apartamentos? ¿Qué será? ¿O será solo de un propietario, de una empresa, de un banco? ¿De quién será y qué se hará en ese edificio? Le voy a decir lo que se tiene que hacer en este edificio y ahí terminamos. A ver, primera de Pedro, primera epístola, primera de Pedro 2, 4, 5 y 6. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En ese edificio lo que hay es alabanza. Diga conmigo, alabanza. El fin de ese edificio es que desde Ronnie aquí hasta acá, el hermano Abel que está por acá, todos y los que están en casa, le demos honra, gloria y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra vida, que Él se lleve la gloria. Sacrificios espirituales de alabanza a Dios. Que todos le demos gloria a Él. Que cuando miren a nuestros hijos digan la gloria es para Dios. Que cuando miren a un empresario cristiano digan la gloria es para Dios. Que cuando miren a una hermana profetizando, orando por enfermos, digan la gloria es para Dios. Que en todo lo que hagamos, en esa casa hay alabanza y hay confianza. Mire lo último, versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será. Usted y yo no seremos, porque tenemos la confianza que Él está con nosotros, que Él nos ayuda, que Él nos ha dado vida eterna,
que Él nos respalda, que Él nos apoya. ¿Qué pasa en ese edificio? Hay alabanza y hay confianza. Esa es la finalidad del edificio de Dios. Ahora, todos los que vienen al edificio de Dios, cualquier iglesia que sea, ¿se quedan? No todos. Hay algunos que no les gusta. Sí, no me gusta cómo se está haciendo el edificio, no me gusta. Ay, peor el arquitecto tan feo. ¿Cómo habla? ¿Cómo grita? Me desespera. Miren esa su corbata tan fea. Pero no a todos les gusta, no todos aceptan la edificación y la obra. Porque dice en el versículo 7, y eso no es solo para la iglesia del Cordero de Dios, es para toda iglesia de Cristo. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, Cristo. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hay algunos que creen, hay algunos que no creen. Unos se van a quedar, otros no se van a quedar. Así de fácil. Pero no porque no crean o se vayan, quiere decir que esta obra no es de Dios. O porque no crean o se vayan, quiere decir se va a terminar la obra. Decía mi abuelita, jamás de los jamases. La iglesia es de Cristo. Y a su nombre, hermanos. ¿Cuántos están felices de estar en el edificio de Dios? ¿Qué hay aquí? Alabanza y confianza. Alabanza y hermanos, ¿qué hay? Hermanas, ¿qué hay? A ver, los hombres, lo primero es, y las hermanas, lo segundo, ¿qué hay? Confianza. Eso es. Usted hoy váyase, Señor, no seré avergonzado. Y todo lo que haga será para la gloria de Dios. Y sigo siendo parte del edificio. ¿De quién es ese edificio? Por eso le llamé a esta prédica, ese edificio es de Dios.